al libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, vamos a estudiar los primeros 2 capítulos de este libro. Vamos a encontrar aquí una de las verdades que viene a ser prácticamente la columna vertebral de nuestra vida. Si no estoy haciendo lo que Dios me manda en este punto específico, me voy a desviar en todas las áreas de mi vida personal, en los proyectos, en la vida familiar, matrimonial, empresarial, ministerial, en todo. Es por eso que es importante que abramos nuestro corazón a esta palabra. Oremos. Señor Jesús, te damos infinitas gracias porque tú eres bueno. Te pido para la gloria y la honra preciosa de tu santo nombre, que tú, Señor, puedas ayudarnos a abrazar, Señor, la visión que tú tienes para nuestra vida. Y sobre todo el propósito que nos debe de inspirar para ese objetivo. Una vez más, Señor, te pido para gloria de tu nombre, que nos perdones y nos limpies, Señor, de todo obstáculo, de cualquier clase de pecado, Señor, en nuestra vida. Algunos que hemos percibido y otros que no, pero que no sean más obstáculos para que tu palabra pueda caer en terreno fértil. En este momento disponemos nuestra vida a recibir el consejo de tu palabra. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Algunas veces, platicando con los familiares de personas que han perdido un ser querido en una vela, en un entierro, me cuentan las últimas palabras de aquella persona que estaba a punto de morir. Y son palabras muy importantes que quedan grabadas en el seno de la familia. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento. Es el último mensaje de Dios en aquella época. Luego se abre un paréntesis de silencio después de Malaquías, de 400 años. Esto se conoce como el período intertestamentario entre los 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero este mensaje, como todos los demás, pero aquí es un mensaje muy importante porque este pueblo de Israel había regresado del exilio, de una derrota. En otras palabras, Dios había restaurado la nación, como vemos en la parábola del hijo pródigo, que el padre experimentó la restauración de su hijo al regresar a casa. La nación regresó a casa y estaba siendo restaurada, estaba siendo bendecida. En otras palabras, Dios abrazó a la nación que retornaba, le dio vestido nuevo, calzado nuevo, anillo nuevo, mandó a matar el becerro gordo. Estaban en un proceso de bendición. Sin embargo, aunque había una restauración física del templo, de las casas, del muro de Jerusalén, el sacerdocio, el liderazgo también gubernamental había sido restablecido. El campo ya estaban siendo labrada la tierra. Muchas casas se restauraron, se edificaron. Estábamos hablando en un momento de bendición, así como el hijo pródigo disfrutando de una fiesta. Sin embargo, Dios vio que hacía falta restauración, no tanto física ni ministerial, sino restauración del corazón del pueblo. El Señor Jesucristo vio a muchos fariseos vestidos de blanco, muy pulcros por fuera, a lo cual Jesús, al ver el interior de ellos, dijo: sepulcros blanqueados. Hay momentos en la vida cristiana también, como fue en aquel entonces, que nosotros creemos que estamos bien por las cosas que hacemos, el servicio que prestamos, por las cosas que decimos. Sin embargo, Dios ve el corazón. Y aquí vemos una radiografía que Dios saca y se la comunica al profeta Malaquías para que éste lo diga al pueblo de algunos parásitos espirituales que estaban dañando la prosperidad de ese pueblo y que podía en algún momento dado, a mediano o largo plazo,
dañarles profundamente. Hace un par de años atrás, una de las tormentas no tan huracanadas como algunas han caído en nuestro país, pero fue una tormenta fuerte. Recuerdo que oímos como que un rayo había caído y me encontraba en mi oficina. Después de la tormenta fui a ver el estacionamiento y casi le cae un árbol de eucalipto a un vehículo. Cuando fuimos a ver las raíces de ese árbol, la raíz principal totalmente podrida y también el centro del tronco igualmente podrido por unos pequeños gusanitos. Así también sucede en la vida. Hay ciertas cosas que aparentan fortalezas, pero por dentro hay algunos parásitos que están, hermanos, dañando, socavando los cimientos, y con algunas tormentas en la vida se va a evidenciar el problema interno que existía. Por eso, hermanos, quiero hablarles en esta hora sobre los parásitos espirituales. Necesitan ser purgados de la iglesia. Hoy solamente voy a mencionar uno de ellos. La próxima oportunidad que voy a predicar, voy a hablar de la segunda parte de este mensaje, pero voy a hablar de uno de estos parásitos, que este primer parásito es casi imperceptible. Yo sé que cuando hablamos de estos problemas, podemos identificar o se vienen a nuestra mente algunos de ellos. Sin embargo, el que les voy a mencionar parece que no es así, pero es prácticamente la madre de todos los parásitos, de la cual ellos se alimentan. Es el no vivir para la gloria de Dios. Este es uno de los graves problemas dentro del pueblo de Dios. No solamente en aquella época, sino hoy en día. ¿Por qué? Porque la vanagloria, la vanidad, la cual antes usted estaba acostumbrado, no la ha dejado. Todo quiere ahora en Cristo Jesús también que se le aplauda, que se le reconozca. El egoísmo, el egocentrismo. Ese fue el pecado de aquel querubín hermoso en el cielo. Dice la Biblia que quiso ser igual a Dios, se sentó al lado del trono de Dios. No estamos hablando que Satanás fue derribado, destronado por borracho, por adúltero, por traficante de drogas o por asesino, no, sino porque la vanagloria le llenó su corazón y prácticamente quería darle golpe de estado a Dios. Entonces esas cosas también están presentes y no las vemos tan horribles y pecaminosas como puede ser un asesinato. Hermanos, quiero decirles que el no vivir para la gloria de Dios significa que yo estoy viviendo para mi propia gloria. No podemos quedar al margen. Si no vivo para la gloria de Dios, entonces estoy viviendo para exaltarme a mí mismo, y eso trae corrupción, así como sucedió en ese ser angelical. Trajo corrupción de tal manera que se convierte en Satanás y diablo, es decir, adversario de Dios. ¿Cómo es posible que alguien dentro del cuerpo de Cristo se convierta en una célula cancerosa del cuerpo de Cristo? Es porque se convierte prácticamente en un anticristo dentro del cuerpo de Cristo, porque la vanagloria, la soberbia llenó su corazón. Ahora, ¿cómo es que este pueblo, después de un proceso de misericordia, habiendo estado en el exilio, Dios lo restaura, le devuelve su país, su ciudad de Jerusalén, y tantas bendiciones? Sin embargo, el corazón de ellos rápidamente entró en descomposición, y esa descomposición es porque ellos tomaron una decisión: no vivir para el propósito con el cual Dios los había levantado. Dios levantó a la nación hebrea con el propósito de sacar a luz la verdad. A usted y a mí, Dios nos salvó, nos ha perdonado con el propósito de vivir para la gloria y la honra de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, si yo no entiendo ese propósito, entonces voy a tomar decisiones equivocadas. De ahí que lo que acontece dentro de esta nación, en primer lugar, al no vivir para la gloria de Dios, es porque se alimentó por la ceguera espiritual sobre el amor de Dios. Ellos empezaron a quejarse
Capítulo 1, versículo 1, dice así: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Aquí Dios está declarando que Él ama a su pueblo, así como Dios le ama a usted y a mí. Y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿Cómo es posible que nosotros podamos contradecir lo que Dios dice o lo que Dios hace por nosotros? O sea que aquí hay duda acerca del amor de Dios. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Hay personas que, como en aquel entonces, quieren medir el amor de Dios de acuerdo a lo que Dios le otorgue, dependiendo de sus caprichos. Y creen que Dios ya no los ama porque no contesta lo que quieren. Algunos jóvenes, por ejemplo, si Dios no le concede a Marita como futura esposa, y si no es posible que eso ocurra, entonces Dios no me ama. Algunos creen que si Dios no sana sus dolencias es porque creen que Dios ya no los ama. Algunos dudan del amor de Dios por muchas otras razones. Especialmente hoy en día, porque la doctrina de la prosperidad ha vendido un evangelio que no es el evangelio de Jesús. Es una manipulación, es una aberración, es una torcedura de la palabra de Dios, donde se le ofrece al cristiano una burbuja de éxito, donde la persona no es vulnerable ante los ataques y las dificultades de la vida. Eso no es cierto. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Ese versículo no le gusta, porque ellos creen que como hijos, como hijas, no les debe pasar nada. ¿Qué pasa cuando viene un problema, una dificultad? Entonces Dios no me ama. O algunos empiezan a tener dudas acerca si son hijos de Dios, o que Dios no los ha perdonado, o están purgando alguna de sus faltas. Ese tipo de conflictos, y sobre todo la duda que Dios los ama, eso los lleva a ¿qué cosa? A no evaluar su salvación. Por eso Dios pone aquí el caso de Esaú y de Jacob. ¿Por qué Dios amó a Jacob? Porque Dios vio que Jacob, él apreció, valorizó a Dios y el ministerio al querer la primogenitura. Y Esaú, al aborrecer o vender la primogenitura, estaba aborreciendo a Dios y el servicio. Y Dios dice: yo escogí a Jacob. ¿Por qué? Porque el amor de Jacob hacia Dios trajo la elección y lo llevó a la experiencia de la salvación. Usted y yo, hermanos, lo único que podemos tomar como, digamos, como verdad fundamental de que Dios le ama a usted y me ama a mí, es que somos salvos en Cristo Jesús. No hay mayor amor que el que Dios expresó en la cruz del Calvario. Entonces, si somos salvos, es porque Dios nos ama. No depende de los pequeños detalles que algunas veces nosotros queremos incluirlos como señal inequívoca del amor de Dios. No, lo que Dios les está diciendo, que el amor de Dios, que ellos no han percibido de su elección o salvación por medio de la fe. Entonces, si usted y yo como cristianos no percibo que Dios me ama porque tengo la salvación, y uno dice: pero ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy pasando estas dificultades financieras? ¿Por qué tengo estos problemas familiares? ¿Por qué tengo estos problemas laborales? ¿Por qué de tanta violencia y maldad en el mundo? ¿Por qué tanta injusticia? Hermanos, la demostración es esta, como Dios le está diciendo: mi demostración de amor es que yo te he escogido, yo te he llevado a la salvación. Entonces, si yo entiendo esa verdad, eso me debe dar, hermanos, solidez en mis convicciones cristianas. Pero este pueblo empezó a dudar, y entonces Dios dice: bueno, no han ustedes entendido la elección, la salvación, y tampoco el amor de Dios no lo han percibido por la protección que Dios les había dado. Versículo 3 al 5 dice: y Esaú aborrecí, convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. En otras palabras, a Esaú
no se le dio absolutamente nada, sino que vino la calamidad. Nos está hablando metafóricamente también acerca de la pérdida de la gran oportunidad de la salvación. Por eso dice, cuando Adón dijera, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y los llamarán territorio de impiedad y pueblo con el cual Jehová está indignado para siempre. ¿A quién se está refiriendo? A los incrédulos. O sea, una persona que rechaza a Cristo, lo que está haciendo sencillamente es, aunque piensa que va a prosperar, nunca va a prosperar. La persona que rechaza a Cristo jamás va a prosperar. Jesús se lo dijo a los fariseos y a todo el pueblo: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Por qué no lo reconocieron? Por incrédulos. Te derribarán a tierra y no quedará piedra sobre piedra. Efectivamente se cumple más o menos unos 30 años posterior a esas palabras, cuando Tito, el general romano, derribó la ciudad de Jerusalén y el templo, y eso fue una ruina y lo llevó a casi 2000 años de exilio, lo que se conoce como esa diáspora. Ahora, cuando yo no percibo el amor de Dios en la salvación, eso me trae como consecuencia otro problema que no me permite vivir para la gloria de Dios, y es la falta de calidad en el servicio a Dios. Una persona que ama trata de hacer lo mejor por aquella persona a quien ama. He conocido casos de personas que en algún momento dado, en la niñez, en la juventud o como adultos, han recibido regalos, que cualquier regalo es bien recibido, siempre y cuando uno puede conocer la intención con el cual lo hace. Pero hay regalos que mejor nunca se hubieran recibido. Conocí a una niña hace años atrás, donde recibe un regalo de parte de sus padres, donde lo que le estaban dando era prácticamente el valor de $1, y parece que lo que le estaba regalando era usado en el día de su cumpleaños. Conociendo ella la capacidad financiera de sus padres, y al ver ese regalo, dijo: ¿cómo me puede regalar una ropa usada, teniendo capacidad de que lo puede darme algo nuevo? Entonces ella se sintió desvalorizada, aunque ellos le decían: hija, te amamos, pero el regalo decía lo contrario. ¿Cuántas veces nosotros decimos: Dios mío, te amo, pero lo que yo estoy dándole a Dios expresa lo contrario? Y eso es lo que estaba sucediendo con esta nación. No estaban viviendo para la gloria de Dios por la ceguera espiritual acerca del amor que Dios les tenía, y esto los lleva entonces a entregar cosas que realmente lo que estaban expresando era algo sucio, algo inmundo. El versículo 7 dice aquí la escritura: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o de lo que o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Lo que nosotros entregamos a Dios habla más que lo que nosotros decimos con las palabras. ¿Qué es lo que estaban haciendo el pueblo de Dios? Los líderes estaban ofreciendo en el altar, dice, pan inmundo. En otras palabras, eso implica o significa servir a Dios con una vida pecaminosa. Algunos se sienten contentos con las cosas externas del servicio y creen que con eso están agradando a Dios. Pero si está sirviendo y viviendo en pecado, eso es desagradable ante los ojos de Dios. Pero dice: pero yo lo hago para los demás y por bien y para la gloria de Dios. Dios dice: mírame, lo que me estás ofreciendo está contaminado. Pregunto: ¿recibiría usted un alimento que usted sabe
que si usted come eso se va a enfermar, lo va a enviar al hospital. Es algo que está contaminado. Nosotros debemos de comprender que Dios es santo y Él lo que quiere y desea es que lo que nosotros hagamos, lo hagamos dentro de lo que es la ética de Dios, no fuera de ella. Entonces el hacer cosas pero con una vida pecaminosa es desagradable. Sea lo que sea que hagamos en la iglesia, la enseñanza, en la parte musical, en la parte de la consejería, en la predicación, en el ayudar al prójimo, cualquier área del ministerio, pero alguien está viviendo en pecado, eso es desagradable a Dios. Es entonces una deshonra a Dios, porque está sirviendo también con indolencia, mediocridad y negligencia. Versículo 8. Y cuando ofrecéis, dice, el animal ciego para el sacrificio, no es malo, en otras palabras. Aquel animal que tenía que ser ofrecido como ofrenda, tenía que ser sin mancha, dice la Biblia, tenía que ser perfecto. Está hablando de la pureza. Pero ¿qué es lo que hacían? El animal enfermo o el animal cojo, eso es lo que entregaba al sacrificio. Me recuerdo años atrás, me contó un pastor en el campo, donde iba a visitar a una familia de la iglesia, y en eso escuchó la voz de la señora de ahí de la casa, que le dijo a su hijo: oye, agarra esa gallina que tiene accidente, o sea, que está enferma, no sé cuál es el nombre científico, ¿no? Pero que ya está muriéndose, y le dijo: la voy a matar y se la vamos a enviar al pastor. Y él escuchó eso y dice que él empezó a llorar. Dijo: y ellos son mis mejores amigos. Ahora, qué triste es hacer esto para Dios. Que nosotros le entreguemos lo cojo, lo enfermo, es decir, las sobras de nuestro tiempo, las sobras de nuestra vida. ¿Cuántos jóvenes no han dicho: no, cuando yo termine este proyecto, termine este otro, cuando ya sea adulto y especialmente cuando esté para jubilarme, le voy a entregar mi vida al Señor para el servicio? Le está entregando un cerebro que casi ya no memoriza, pocas fuerzas, pierde la visión y no puede salir mucho de noche porque puede chocar. ¿Por qué no le podemos entregar la juventud al Señor? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No, pero le damos, y aún en nuestro propio calendario, en nuestro propio, digamos, agenda diaria, pregunto, ¿le damos a Dios lo primero, que es en el momento que nos despertamos, empezamos a darle gracias a Dios, empezamos a orar, o qué? Empieza a revisar su WhatsApp, revisa sus correos electrónicos o está en comunión con el Señor? Y después dice que no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para el servicio. Y analice todo lo que usted hace durante el día. ¿Dónde queda el servicio a Dios? Muchos solo se conforman con venir a la iglesia, pero tenemos que aprender esto, que usted y yo hemos sido llamados para la gloria de Dios a través del servicio. Si no lo estamos haciendo, es sencillamente despreciar a Dios. Estamos entregando lo cojo, lo manco, lo enfermo. En otras palabras, ahí estoy expresando indolencia, mediocridad y negligencia. Si usted hace estas tres cosas en una empresa, lo despiden inmediatamente. Dele gracias a Dios que Dios no nos ha despedido a todos nosotros del cuerpo de Cristo. Él es demasiado bueno. Si yo fuera Dios, yo sería el primero que me despediría. Y a los demás también. Pero Dios es tan paciente, pero no tenemos por qué aprovecharnos de su misericordia. ¿Por qué? Es que Él es Dios y merece lo que a Dios le pertenece. Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces tengo que aprender a valorizar a Dios. Y al no reconocer, hermanos, aún esto, la retribución que Dios hace a través de lo que nosotros ofrendamos como servicio a Dios,
Cuando dice en el versículo 10 esta pregunta: ¿quién también hay de vosotros que cierre la puerta o alumbre mi altar de balde? En otras palabras, todos han sido bendecidos por servirme. Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué recibiremos? Hemos dejado todo. Jesús le dijo: en esta vida recibiréis 100 veces más y luego la vida eterna. Amados hermanos, cuando usted y yo servimos al Señor, somos bendecidos de una forma especial, más allá de lo que realmente nosotros merecemos. Hermano, es increíble, pero Dios, hermano, el hecho de que usted y yo tengamos trabajo, tengamos alimento en la casa, que tengamos un par de calzados, tengamos distintas cosas, es porque Dios, hermano, bendice por causa de que usted y yo estamos interesados en el proyecto de poder sacar a luz la verdad en medio de las tinieblas en esta tierra. Y Dios bendice eso. Por eso dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Pero en aquel entonces Dios les dice: no pueden ustedes notar que yo les, oiga, es como decirlo en otras palabras, les he pagado. Es que Dios no tiene por qué hacer eso. Les he dado mi demuestra de mi justicia al retribuirles su servicio, y aún así ustedes me retribuyen de una forma ofensiva. De ahí que entonces la ceguera espiritual sobre el amor de Dios o desvalorizar mi salvación en Cristo automáticamente me va a llevar a poder realmente hacer las cosas mediocremente. Y la mediocridad es una ofensa a Dios por lo que somos y lo que hacemos. Dice el versículo 10: yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Por qué? Porque las cosas mediocres, hermanos, son ofensivas. Usted y yo estamos dispuestos en algunos momentos a pagar aquello que es de calidad. Recuerdo que estaba en un hotel de 4 estrellas aquí en la ciudad. Estábamos en una reunión y cuando vi el buffet, la carta, vi que había sopa de gallina india. Que no es posible que en este hotel tengan, porque eso uno lo adquiere en otros lugares. Usted ya sabe dónde, ¿no? Excelente, ¿no? Especialmente en el campo. Aquella gallina que ha sido cocida en leña y ahí tiene un montón de cositas que saben ponerle en el campo, ¿no? Y después aquella gallina le empiezan a adorar en las brasas, bueno, mejor no les cuento más. Entonces ese era mi cuadro cuando me llevan la sopa en el hotel de 4 estrellas. Yo dije: ¿qué es esto? La verdad, cuando yo probé aquello, era como que habían agarrado la pechuga, porque era una pechuga y no era de gallina, era de pollo. Le echaron agua hirviendo y le pusieron 3 rodajitas de cebolla picada, no sé qué cosa ahí. El sabor no tenía sabor a nada. Entonces en mi corazón, en mi mente quedó grabado: jamás voy a probar sopa de gallina india aquí. Algunos pierden, los clientes, porque no están haciendo las cosas en excelencia. Lo mismo, hermanos, en el caso de la vida cristiana y en el servicio. Cuando yo no ofrezco teniendo la capacidad de poderlo hacer y no hago las cosas en excelencia, es como una esposa que teniendo la refrigeradora llena de alimentos y no pueda cocinar. Es un pecado. Amén, dice. Los varones digan amén. O también hay hombres que les gusta cocinar. De hecho, este día debería ser el hombre que debe de cocinar. Amén, digan a las hermanas. Bien. Entonces, el punto es que el no ponerle corazón a aquello significa: no amo a la familia, no te aprecio a ti. O sea, llevar algo así. De la misma manera, cuando nosotros hacemos esto para Dios, estamos realmente ofendiendo a Dios. O sea, estoy degradando su dignidad a través de lo que estoy ofreciendo. Y por eso Dios dice: yo no voy a aceptar más esta ofrenda, porque es un desprecio a la grandeza de Dios.
Es un menosprecio a la comunión y al servicio a Dios, hermano. Y sobre todo lo que dice este versículo 12 y 13, dice: y vosotros, dice, lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová. Cuando una persona llega a decir como cristiano, aún como servidor, dice: esto es despreciable, lo inmundo es lo despreciable, aquello que realmente es repugnable. ¿Cómo es posible que alguien pueda decir que es no solamente que es despreciable, pero dice el versículo 13, dice: habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto. Sentir carga que me está estorbando en mi programa diario, en mi calendario anual, el servir a Dios, y que este es un fastidio, porque yo no estaba programado para hacer esto. Tenía mis propios planes, mis propios propósitos, pero si yo ahora estoy haciendo este servicio, ¿para qué acepté este privilegio? ¿Para qué dije sí al servir en esta área? Ahora me arrepiento, porque es la hora que yo debo de estar viendo televisión. Es la hora cuando debo de estar con mis amigos. Debo de estar debo estar estudiando o estar trabajando. ¿Qué significa eso? En otras palabras, que las cosas que hacemos son más valiosas que Dios mismo y la obra de Dios. Amados hermanos, si eso es así en nuestra vida, ¿no creen que eso es pecado? Claro que sí. Es pecado. Es como cuando un esposo rechaza lo que está haciendo su esposa y lo está haciendo para agradarlo. Es como también cuando una esposa hace las cosas teniendo la capacidad, o el esposo también viceversa, tiene la capacidad para hacer las cosas expresando su amor, pero no lo hace a través de las cosas que dice y las cosas que entrega, o en la calidad de tiempo que le da o no le da. Así también nosotros estamos menospreciando a Dios a través de la mediocridad. El problema es que si yo no entiendo que esta es la columna vertebral de mi vida cristiana, que es vivir para el propósito para el cual Dios me ha llamado, por el cual soy salvo, por el cual Dios ha permitido que saquemos alguna carrera, tengamos una empresa, un negocio, tengamos un trabajo. El propósito fundamental es vivir para exaltar o sacar a luz la verdad de Dios y su palabra, y servir a ese objetivo. Si yo no entiendo esto, entonces estoy quitando el fundamento de mi vida, y eso es lo que Satanás no comprendió, que él, al revelarse, lo que pasó es que hubo una descomposición moral en su vida. Se degradó tanto y que arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo, y ahora son los demonios. Así también hay personas que no entienden que cuando no viven para la gloria de Dios se convierten en demonios. ¿Por qué? Porque se degradan a sí mismos. Porque vivir para la gloria de Dios es el mejor marco de seguridad. Cuando usted vive para sí mismo, cuando usted vive para ser una persona célebre, para que las demás personas se inclinen ante usted. Vea esto: el culto a la personalidad que hay en muchos líderes de distinta naturaleza en el mundo son personas altamente degradadas. Ahí se levantan los dictadores, ahí se levantan los déspotas, ahí están los criminales, ahí están las personas que violan los derechos humanos, ahí están las personas. ¿Por qué? Porque no les importa a nadie. Cuando un esposo cree que él es el que debe de ser adorado en su casa, que su esposa y que sus hijos le hagan la venia y que todos se rindan y se postren delante de él, aunque no lo diga de esta manera, pero a través de sus acciones, lo que hace es oprimir y esclavizar a los demás, y quieren que todos se sujeten incondicionalmente a este dictador llamado el papá o el esposo. Lo que sucede es que ese hombre se degrada. Es ahí donde entonces vienen los hombres que golpean a las esposas, dañan a sus hijos, son irresponsables en todo, y ocurre una serie de descomposición moral tan terrible que hacen daño a las personas que les rodean. Eso se conoce en la Biblia como maldición. Dice en el versículo 14: maldito el que engaña
El que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Tiene la capacidad de ¿qué cosa? De honrar a Dios, pero elige deshonrar a Dios. Le trae como consecuencia maldición. ¿Y cómo percibía aquel entonces el pueblo la palabra maldición? Sencillamente como una sentencia de destrucción. Eso es lo que significa en esencia la etimología de esta palabra hebrea. Sentencia de destrucción. No solamente en la persona, sino en lo que Dios le había entregado. ¿Qué es lo que Dios había entregado a la nación de Israel en este momento? La oportunidad de volver a su país, la oportunidad de restablecer el templo, la oportunidad de tener casa, la oportunidad de poner un marco de seguridad a través de los muros, la oportunidad de labrar la tierra, de volver a ser una nación fuerte. Sin embargo, Dios le dice, si tú no corriges esto, maldición hay sobre tu vida. Pregunto, si usted y yo no estamos viviendo con este objetivo para la gloria de Dios, si su empresa, sus negocios, tus estudios, tu noviazgo no tiene este objetivo, vivir para exaltar a Dios, en otras palabras, poner a Dios en alto. Hermanos, escojamos mejor ser como aquel pollino hijo de asna, en el cual Jesús lo montó para entrar a Jerusalén, cuando los apóstoles le pusieron los mantos. Piense, los 12 mantos que le pusieron a ese pollino, era como un bulto, como una que iba caminando. No se veía el asno. Cuando Jesús entra, el burro nunca dijo, muchas gracias señores, muchas gracias señores. No, la gloria del para que iba arriba. Usted y yo somos llamados como el pollino hijo de asna, a hacer que Cristo sea glorificado en las naciones, que su verdad surja. Pero hoy en día el problema es que escogemos el ministerio, escogemos la iglesia, escogemos lo que Dios nos da en los negocios, en el trabajo. ¿Para qué? Para, hermanos, saludar con sombrero ajeno. Si Dios lo ha sanado, es porque Él merece la gloria. Si Dios le ha prosperado económicamente, es porque Dios lo hizo. No fue su inteligencia, fue la gracia de Dios. Si Dios le ha dado una linda familia, no es porque usted sea un buen padre, un excelente esposo. No, es porque Dios ha sido bueno y se lo ha entregado. Hermano, cuando Dios nos da todas estas cosas, es para su gloria. Pero hoy en día lo que sucede es esto, que algunos que descubren sus talentos lo hacen con qué objetivo, para traer vanagloria, para que le traigan flores a través de palabras. Hermano, usted y yo no estamos en esta tierra para poner una plataforma para nuestra vida, es para que Jesús sea puesto en alto y Él atraiga a todos a sí mismo. Y a eso Dios nos ha llamado. Y este pecado lo estaba cometiendo este pueblo. Y hoy en día también está ocurriendo esto. Por eso dice, maldito el que engaña, el que teniendo muchos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Las obras que le damos a Dios es una ofensa. En algunos países en el Medio Oriente, en algunas naciones y también en otras culturas, tienen cosas que para nosotros es chocante, porque tiene un mensaje de desvalorización. Cuando se reúnen en algún tipo, digamos, bueno, aún en el mismo seno de la familia, y sobre todo cuando hay alguna reunión especial, los hombres comen primero. Lo que sobra, vienen las esposas y se lo comen. Y lo que sobra de ellas, vienen los hijos, los niños, a comer lo que sobró. ¿Cuál es el mensaje que reciben los niños? Yo soy una sobra para mi papá y mi mamá. Usted dirá, pero eso es la cultura. Sí, pero la cultura, no todo es bueno en las culturas. Lo correcto es que comamos todos y que sea algo limpio, especialmente en esos lugares donde el hombre agarra con sus manos y despedaza puede ser un pavo, puede ser una gallina, lo que sea, un cordero, después de haberlo aún dejado algunas cosas mordidas. Viene la esposa y come eso, y luego vienen los niños y comen eso. ¿Por qué? Entonces, si se hace eso a esos niveles culturales, ¿por qué nosotros lo hacemos con Dios? Le doy la sobra de mi tiempo.
siendo Él Dios, el único Dios, le estoy dando lo que realmente ya no sirve. Y eso es un desprecio a la honra de Dios. Y Él dice, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Pero cuando yo hago esto, cuando hago las cosas mediocremente en el servicio, no me esmero, no trato de hacer lo mejor que puedo hacer, sabemos que nunca vamos a llegar al punto de la excelencia total, pero tengo que hacer lo mejor que yo puedo hacer. Por eso el Señor Jesucristo, cuando observaba, cuando entregaban las ofrendas, vio que una viuda entregaba una blanca, que era un centavo. Y cuando ella lo depositó, Jesús dijo, ella ha dado más que todos. Y dijeron, ¿cómo es posible? No puede ser. Una blanca, un centavo, no se puede comparar a lo que muchos han entregado. Y él dijo, es que ella, en otras palabras, ha dado calidad, porque ella ha entregado todo su sustento. Es diferente. Dios mira el propósito con el cual hacemos las cosas, aunque sea pequeño delante de los ojos de los demás, pero hice lo mejor que yo pude. Y eso es lo que Dios desea. Dios sabe que tenemos corderos, es decir, que tenemos capacidades, y que si yo no hago conforme al talento y la capacidad, las oportunidades que Dios me ha dado, y lo hago mediocremente, eso es una ofensa. Por eso, amados hermanos, tenemos que corregir este pecado del seno de la iglesia, porque de otra manera entraremos en graves consecuencias. No es otra cosa que una sentencia de deterioro en toda nuestra vida y lo que tenemos. Dios nos ha creado, como dice el Señor en el capítulo 2, versículo 4, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. ¿Qué significa esto? El pacto con los servidores del Antiguo Testamento era vivir para la gloria de Dios. Hermano, vivir para la gloria de Dios no es opcional, es una obligación, es un pacto, es un mandamiento, el cual yo debo de entrar en él. Usted dice, yo le he pedido a Dios tantas cosas, pero Dios no me conteste. Dios dice, hijo, ¿cómo te voy a contestar algo que te va a abonar tu ego? Si vivimos para la gloria de Dios, Dios nos va a entregar muchas cosas. Por eso el Señor dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa? Buscar la honra, estar sujeto a hacer las cosas que Dios quiere que yo haga para su gloria, y las demás cosas os serán añadidas. Vea lo que dice en el versículo 5 en adelante. ¿Cuáles son las bendiciones de vivir para la gloria de Dios? En primer lugar, va a experimentar una vida de plenitud. Maslow, en su pirámide de la motivación, él pone una de ellas al final, que es la autorrealización. ¿Cómo alguien puede llegar a ser una persona que se sienta plena, satisfecha, que ha llegado a la cumbre, al propósito de su vida? La única manera de llegar ahí es llegar a cuando se cumple el propósito de Dios. Como lo dijo Pablo, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito. Pablo decía, lejos esté de mí sino gloriarme en la cruz de Cristo. Era un hombre pleno, satisfecho, alguien que Dios lo llenaba. Ahora, ¿cuándo sucede esto? Versículo 5, dice, mi pacto con él fue dar vida y paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Significa que aquel que vive para la gloria de Dios experimenta lo que dice aquí, vida y paz, plenitud. O sea, va a sentir que no hay más, hermano, los vacíos de su vida han sido satisfechos. Segundo resultado, versículo 6, dice, la ley de verdad estuvo en su boca. Es decir, el segundo resultado es para que conozca y enseñe la sana doctrina. La ley de la verdad estuvo en su boca. ¿Quiénes son aquellos que van a discernir, a interpretar la palabra de Dios y la van a enseñar correctamente? Los que vivan para la gloria de Dios. De ahí que toda persona que no vive para la gloria de Dios, entonces tuerce las sagradas escrituras. De ahí es donde surgen las falsas doctrinas. En tercer lugar, para que experimente el milagro de la obediencia. ¿Cuántas personas como cristianos dicen que me cuesta ser obediente? ¿Qué es lo que está sucediendo?
El problema es la raíz, que no está viviendo para la gloria de Dios. Por eso dice aquí el versículo siguiente, dice, e iniquidad, dice, no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo, en justicia anduvo conmigo. Nos está hablando aquí experimentar el milagro de la rectitud. ¿Cómo puede un cristiano vivir rectamente? Primero decida vivir para la gloria de Dios. Y Dios va a enderezar aquello que usted y yo no podemos enderezar. Dios se va a encargar que lo cojo, hermano, lo torcido, vuelva al camino. Pero ¿cómo sucede esto? Cuando usted decide, Señor, tomo mi cruz. Ya no quiero vivir para mí, sino para darte gloria, Señor. Ya no quiero atraer la atención a mí, ya no quiero ser un egoísta, quiero vivir para tu gloria. Entonces Dios, usted se va a dar cuenta que algo va a ocurrir en el camino. Va a empezar a caminar en obediencia, como un efecto de vivir para Dios. En cuarto lugar, cuarto resultado, va a tener autoridad sobre el pecador para apartarlo del mal camino. Usted va a ser una persona que va a ayudar a muchos. Por eso dice el versículo 6, y muchos hizo apartar de la iniquidad. La autoridad que usted va a manejar sobre aquellas personas para que se enderecen su vida, para ayudar a muchas personas, eso será como un efecto de estar viviendo para la gloria de Dios. Usted no va a necesitar pedir cuotas de autoridad, ya la tiene al vivir para la gloria de Dios. Entonces usted va a ayudar a que otros se aparten de la iniquidad. En quinto lugar, otro resultado importante, usted va a ser un mensajero eficaz de la palabra de Dios. Versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Oiga, o sea, la gente cuando le escuche a usted va a querer estar escuchando porque usted tiene palabra de Dios. Será un mensajero eficaz de la palabra de Dios. Y dice, y de su boca el pueblo buscará la ley. Usted no va a necesitar hacer propaganda de su persona. Usted lo que va a pasar es que las personas van a querer estar escuchando porque usted tiene palabra de Dios ahí. Pero ese es el resultado de qué cosa? De vivir para la gloria del Señor. Y eso va a ser por gracia, por misericordia. Pero por el otro lado, ¿cuáles serían las consecuencias de hermanos, de no servir para glorificar a Dios? Una de las cosas que ya mencioné es la destrucción progresiva de la persona y de las cosas que Dios le ha dado, es decir, maldición de las cosas materiales, la falta de respaldo de Dios, y lo tremendo es que va a ser cortado del ministerio. ¿Dónde está eso? Capítulo 2, versículo 3 dice, he aquí yo os dañaré la sementera, es decir, la consecuencia es que lo que yo tengo como esperanza para poder producir el día de mañana, sea esto semilla, sea esto talento, sea una empresa, sea un capital, dice yo lo destruiré. Segundo, siempre el versículo 3, la segunda parte, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, lo cual significa falta de respaldo de Dios. Dios no lo va a respaldar en nada, y además, y seréis arrojados juntamente con él, es decir, ser cortado del servicio de Dios. Así que es importante entonces vivir para la gloria de Dios, porque no solamente trae destrucción progresiva y de las cosas no solo que tenemos, sino de nuestra persona, sino que en segundo lugar otra consecuencia negativa es desviar a las personas de la sana doctrina. Dice el versículo 8, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. ¿Cuántos han enseñado y han predicado, pero han desviado al pueblo por lo que dicen? Pero la Biblia no lo dice. ¿Por qué? Porque la persona que vive para sí mismo y no para la gloria de Dios, interpreta la Biblia conforme a su concupiscencia y no conforme a la iluminación del Espíritu Santo, y desvía a los creyentes de la sana doctrina. Entonces vemos que los falsos maestros ahí es donde surgen. En tercer lugar,
versículo 8 dice: y habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, va a desviar el propósito de los servidores de Dios. O sea, que va a orientar al pueblo a otro camino, a otro objetivo, que no es el vivir para la gloria de Dios. Además de eso, va a haber un descrédito personal, versículo 9. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Va a haber un descrédito y a la vez, versículo 9, y en la ley hacéis acepción de personas, es decir, causar división en el cuerpo de Cristo, al prevaricar, corrompiendo la santidad, al creer y apoyar y comprometerse con la falsa doctrina y enseñanza. Versículo 11 dice: y se casó con hijas de Dios extraño. Vea esto, en otras palabras, hizo un sincretismo doctrinal. Y lo peor de esto, que lo lleva a la apostasía. Versículo 12: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Es como decir, en nombre de Dios voy a enseñar esto, pero que es una herejía y a la vez está apartando a la gente del camino de Dios. El caer en la apostasía, entonces viene a ser como consecuencia de qué cosa, de no querer honrar a Dios. Amada iglesia, no vivamos para nosotros, no vivamos para exaltar nuestra naturaleza carnal. Usted y yo no estamos aquí, hermanos, para que la gente pueda tener una opinión de admiración, no. Usted y yo estamos aquí para que la gente se admire de Cristo, se admire de su doctrina, para que la gente se enamore de Cristo, para que el evangelio de Cristo sea el que prevalezca en sus vidas. Si Dios nos permite, hermano, la oportunidad de vivir para la gloria y la honra del Señor, el Señor nos va a preservar y nos va a guardar de tener una maldición que nos pueda destruir nuestra vida y lo que Dios nos ha dado. Nos va a guardar de desviar a otra gente de la sana doctrina. Nos va a guardar de desviar a otra persona cambiándole el rumbo y el propósito de su vida. Nos va a guardar de ser desacreditados. Nos va a guardar de dividir el cuerpo de Cristo y llevar a gente al infierno. Amados hermanos, usted y yo somos llamados a honrar al Señor. Ese parásito tiene que ser eliminado del seno de la iglesia, del seno del corazón de cada uno de nosotros. Pensemos, mire, cuando usted ve una fotografía que le acaban de tomar, dígame sinceramente, ¿dónde pone su mirada? En usted. ¿Cómo salió? Y siempre estamos pensando eso. ¿Cómo salí? ¿Cómo me ven los demás? ¿Cuál es la percepción que tienen los demás? Así actuamos en muchas áreas, en los estudios, en el progreso financiero, en la autoridad que se tiene en alguna posición o en cualquier otra área, aún en el desarrollo ministerial. Hermanos, nosotros no estamos aquí para exaltarnos a nosotros, estamos aquí para exaltar al Señor. Dios ha tenido misericordia, nos ha perdonado, nos ha limpiado. Entonces, hermano, el hijo pródigo no es no es la figura central, es el padre el que es la figura central. El hijo pródigo, al ser restaurado, es para honrar al padre, no es para honrarse a sí mismo. Esa es una vergüenza, el poder honrarse a sí mismo cuando estaba perdido, hizo lo impensable. Pero el poder honrar al Padre, decir, es que yo estoy aquí porque el Padre es bueno, porque Él me amó, Él me ha perdonado, me ha limpiado, ha tenido misericordia de mí. La autoridad que tengo, no la tengo por mí, mi Padre me la entregó. Las vestiduras limpias y santas que cual estoy viviendo en santidad delante de los ojos de Dios, es porque Dios es bueno. Si usted y yo entendemos esto, entonces veremos la gloria de Dios sobre la faz de la tierra. Y la vida de la iglesia, la vida de cada cristiano será diferente. Dice la Biblia, yo honro a los que me honran. Y Dios, hermanos, levantará cabeza en su vida. Ese parásito de la vanidad hay que sacarlo. Hagamos una evaluación. ¿Estoy viviendo para la gloria de Dios o para la gloria personal? Oremos. Buen Padre, te pedimos perdón, porque la verdad, Señor,
si viviéramos para la gloria de tu nombre, lo que ofrezco a ti sería lo mejor de lo mejor, pero no es así. Me da vergüenza, Señor, el no hacerlo. Perdona, Jesús, porque tú eres Rey soberano, grande, maravilloso. Señor, perdónanos por deshonrarte, al darte las obras de nuestro tiempo, las obras de nuestra vida. Hacemos las cosas por hacerlas, pero no le ponemos corazón. Hay indolencia, hay negligencia, hay mediocridad en nuestra vida, Señor. Nos arrepentimos delante de ti. Dame la oportunidad, Señor, de poder honrarte como tú te lo mereces. Quiero hacerlo. Atráeme y en pos de ti correré, Señor. Santifícanos en este día. Perdónanos. Porque en muchos lugares algunos lo que quieren es una plataforma para su vanidad, para el desarrollo de sus talentos y oportunidades, para obtener algún tipo de ganancia, no necesariamente material, aunque algunas veces sucede eso, pero una ganancia de la opinión pública, de autoridad, de poder. Señor, perdona. Perdona, Señor Jesús, porque aquel que vive para tu gloria no venderá la verdad jamás. Jamás venderá la primogenitura como lo hizo Esaú. Jamás venderá a Jesús por 30 piezas de plata. Señor, guarda la iglesia del pecado de Judas. Perdona, Señor, porque muchos van en camino a convertirse en un Judas a mediano y a largo plazo. Y este día, Señor, trae convicción a tu iglesia. Gracias por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén.